Bienvenidos a su programa Salud Integral. Soy la doctora Liliana Gómez, especialista en ortodoncia y ortopedia funcional de los maxilares. Hoy tendremos un tema que yo sé que le va a interesar muchísimo en el área de psicología, así que no se lo pierda, ya regresamos. Estamos de regreso en este su programa Salud Integral. Como les anticipé, tenemos un tema que yo sé que les va a interesar muchísimo en la especialidad de psicología. El tema es manejo de límites y disciplina en niños. Para ello tenemos a nuestra invitada del día de hoy, a la licenciada Blanca Wong. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias. Excelente, vamos a entrar de lleno entonces con este tema que yo sé que va a interesar muchísimo a los padres de familia porque siempre hay dudas en esta área. Claro que sí. Entonces, licenciada, ¿por qué es necesario que las personas conozcan acerca de este tema? Bueno, hoy en día es muy importante saber que la disciplina y el afecto es necesario en los niños. ¿Por qué? Porque la sociedad se ha enfocado en que la paternidad y la maternidad consiste solamente en proveer alimento, vestido y un poco de afecto, pero la realidad es que los niños necesitan ser formados para llegar a ser adultos responsables y esto se adquiere solamente a través de los límites y la disciplina. Correcto. ¿Y qué postura deben de tomar los padres para ejercer esta disciplina? Los padres deben tomar una postura de padres democráticos. Se dice que existen tres tipos de estilo de crianza. Los padres autoritarios, que son aquellos que imponen las reglas, que son rígidos, que dan órdenes a los niños. Lo problemático de este estilo de crianza, doctora, es que los niños reciben un mensaje detrás de este estilo de crianza de sentirse impotentes, de no sentirse capaces de lograr hacer las cosas. Entonces lo ideal es no tener ese estilo de crianza. Por otro lado tenemos el otro extremo que es el estilo de padres que son más bien totalmente permisivos y hasta sobrepermisivos. Entonces son aquellos que no se preocupan por poner límites, no ponen reglas, los niños pueden hacer lo que deseen, donde quiera que estén. Y el mensaje detrás de ese estilo de crianza es que ese niño no me interesa, no me importa. Correcto. Un día escuché a una joven, ¿verdad? Ella muy preocupada decía, desde pequeña nadie se interesó en mi vida, en ponerme las reglas, en ponerme los límites, y cuando crecí yo llegaba tarde a la casa, las luces estaban apagadas, llegaba 2, 3 de la mañana y en el desayuno lo más triste para mí, decía ella, era que nadie le preguntaba dónde había estado ni por qué había llegado tarde. Entonces, los padres que son totalmente permisivos, que no ponen reglas, el mensaje detrás de eso es decirles, no me interesa lo que hagas, no me interesa tu vida. Y consecuentemente, entonces daña la autoestima del niño y el niño no se siente amado. Qué importante, licenciada, porque eso es lo que perciben entonces los niños y los jóvenes, que nadie les ama. Sí, sí. Entonces, en cuanto a los beneficios, ¿cuáles son los beneficios que se pueden establecer al aplicar los límites a temprana edad? Sí, los límites deben ser aplicados desde los primeros años de vida y hay una etapa crítica que son 4 o 5 años. Todo ese periodo de tiempo es donde más se le debe inculcar el respeto, los límites y la disciplina para que los niños luego puedan introyectar esas reglas. Correcto. Y en el futuro, cuando sean adultos, ellos no van a necesitar que papá y mamá estén presentes para decirle cuál es la manera correcta de comportarse, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Entonces, los límites van a proveer a los niños esta parte, el ser autodisciplinados. Por ejemplo, ¿qué tal si ponemos a un niño, doctora, frente a una mesa llena de confites? Posiblemente cualquier niño que no tenga límites va a tratar de agarrar a puños los confites. Correcto. Pero aquel niño que es autodisciplinado, que se le enseñó los límites, las reglas, va a autodisciplinarse y va a saber que solo un confite es necesario. ¿verdad? Qué importante. No solamente eso provee los límites y la disciplina, sino que los niños también van a ser responsables. ¿Cuántos problemas tienen los padres hoy en día con niños que no quieren hacer sus tareas?
Así y hablemoslo más allá, los niños que crecen van al colegio y desertan del estudio porque no fueron responsables desde pequeños con sus estudios. Entonces, la disciplina va a crear en ellos un sentido de responsabilidad, ¿verdad? Y número 3, otro aspecto importante, otra ventaja de los límites y la disciplina, es que los niños van a aprender a convivir con la familia y a convivir en sociedad, ¿verdad? Correcto. Entonces, ya sea para que también los padres no tengan que estar pasando de esas vergüenzas que normalmente son tan comunes. Sí, vergüenzas, y también que se torna cansado para un padre estar correteando a un niño detrás para decirle qué es lo que no tiene que hacer. Entonces va a haber una convivencia familiar amena, gustosa, los hermanos, los padres van a vivir más tranquilos, ¿verdad? Y va a quitar también mucho peso de estrés. Hay madres que se enferman, doctora, por el estrés de tener tal vez 3 niños pequeños, edades pequeñas, que no tienen límites y que no saben cómo controlarse, ¿verdad? Correcto. Entonces es importante por esas razones. Exactamente. Y en cuanto a los aspectos que se deben de tomar en cuenta o que son necesarios para poder establecer estos límites, ¿qué deben de tener en cuenta los padres? Número 1, muy importante, el afecto. No podemos dar disciplina sin afecto. Correcto. Porque de lo contrario, entonces nos volvemos esos padres autoritarios, de solamente poner reglas y no brindar el afecto. Entonces tiene que haber un balance, un equilibrio entre afecto y disciplina, que el niño siempre se sienta amado. Número 2, tiene que haber una comunicación clara. Es decir, los padres deben de establecer las reglas del hogar de una manera clara y con un lenguaje que el niño pueda comprender. Por ejemplo, una de las reglas de convivencia del hogar puede ser: cada uno va a tener sus juguetes en su lugar arreglados, o cada uno va a tener su cuarto ordenado. Usted es responsable de eso. Entonces, la madre se evita, ¿verdad?, el trajín de andar recogiendo los juguetes por toda la casa y arreglando todos los cuartos, sino que ya el niño va a comprender que esa es su responsabilidad, pero el niño tiene que saber las reglas, hay que explicársela, hay que dársela a entender, y como padres estar seguros de que el niño lo comprendió. Licenciada, ahora que habla de este tema, ¿a qué edad se le pueden empezar a poner responsabilidades o tareas a los niños, como estas que usted menciona, de arreglar su habitación? Los niños, de acuerdo a su etapa de vida, van adquiriendo habilidades y destrezas para poder desarrollar ciertas actividades. Entonces, de acuerdo a la etapa que está viviendo, por ejemplo, ya un niño de 3 años ya él puede arreglar sus juguetes, ya hasta de 2 años ya pueden ir recogiendo, ayudando a mamá por lo menos a guardar en los lugares donde él tenga alcance, ¿verdad? De guardar sus juguetes. Ya un niño de 4 años ya puede dársele tareas un poquito mayores de, por ejemplo, ordenar sus zapatos, ponerlos en su lugar, ordenar su closet, ese tipo de cosas, incluso hasta tareas del hogar. Por ejemplo, limpiar una mesita con un trapito. Un niño ya de 4 años puede ayudar a mamá a hacer ese tipo de actividades. Excelente. Entonces, en cuanto a las recomendaciones, licenciada, que usted le puede dar a los padres en los límites y el estilo de comunicación que deben de llevar con sus niños. Entonces, la comunicación tiene que ser clara, ¿verdad? Y también las consecuencias tienen que ser también bien especificadas a los niños. En caso de que cometan alguna conducta indeseable, tienen que haber consecuencias firmes. Por ejemplo, se utiliza mucho en psicología lo que se llama tiempo fuera. Cuando un niño deliberadamente desobedece una orden o desacata, digamos, lo que es las reglas de la convivencia familiar, se le puede llevar a un sitio aislado, sentarlo ahí por una cierta cantidad de tiempo. Por ejemplo, si tiene 3 añitos, 3 minutos, es 1 minuto por cada año. Y se le deja en un lugar aislado para que el niño recapacite en lo que hizo, ¿verdad? Se le habla claramente que eso es consecuencia de su mal comportamiento. Entonces, también se le pueden quitar privilegios, ¿verdad? Ahora los niños son muy tecnológicos y sufren muchísimo cuando se les quita, qué sé yo, alguna consola de juegos o su celular.
ya celular tienen los niños también, sí, ¿verdad? O alguna tableta electrónica. Entonces, el quitarle, retirarle privilegios también va a ser una de las consecuencias que se pueden aplicar cuando no se cumple con las reglas establecidas o cuando no se acata una orden. ¿Es ¿verdad? correcto decir castigo o se debe utilizar esa palabra que la escucho que menciona consecuencia? Sí, generalmente la palabra castigo la gente lo entiende como que conlleva algo de dolor, ¿verdad? Como uno se imagina tal vez a un padre de familia dándole un fajazo a su niño, ¿verdad? No es que no se pueda disciplinar o castigar de esa manera, pero lo que tenemos que evitar es que haya algún tipo de abuso físico. Exacto. Esa es la parte donde tenemos que, el adulto tiene que saber que no está enojado, airado en el momento de castigar, ¿verdad? Pero entonces castigo tiene una connotación ya como de dolor, ¿verdad? Como que lleva algún tipo de sufrimiento, entonces preferimos utilizar la palabra consecuencia para que el niño no sienta terror, ¿verdad? Cuando se le dice te voy a castigar, ¿verdad? Sino más bien, bueno, hay consecuencias, te voy a retirar privilegios o vas a estar en tiempo fuera, o el tipo de consecuencia que los padres pues ya hayan establecido. Licenciada, también a veces he notado conductas como que se le castiga a un niño con una paletita, tal vez les dan dos veces con la paleta, y después la mamá se arrepiente y va y le va a chinear ahí las nalguitas. ¿Eso es correcto o se debe mantener firme cuando se castiga? Exactamente, doctora, se tiene que mantener firme, ya sea el padre o la madre que ejerció la consecuencia o el castigo, tiene que mantener su firmeza, ¿verdad? Si el castigo fue demasiado severo y el padre reconoce que se salió de sus casillas, como uno dice, ¿verdad? Pues es importante que reconozca delante de su hijo y le pida perdón, pero por su acción, no por haberle corregido, porque la corrección siempre se debe de dar. Entonces, es importante, doctora, lo que usted dice, tener control propio, los padres tienen que tener ese control propio, pero también tienen que ser constantes y firmes para que su autoridad no le sea quitada, ¿verdad? En el momento en que el padre establece una consecuencia, un castigo, tiene que cumplirlo. Si no lo cumple, empieza a restarse la autoridad, el niño no lo empieza a respetar porque va a pensar que papá dice y dice y no hace. Correcto. Entonces, ¿y qué tal, licenciada, con los jóvenes que uno escucha mucho, principalmente los adolescentes, que dicen es que le pedí permiso a papi pero me manda donde mami? Y le dije a mami y después me mandaron para donde papi. ¿Es correcto eso? ¿Cómo se debe manejar los permisos en adolescentes? Bueno, lo ideal es que papá y mamá se mantengan como uno solo, ¿verdad? En caso cuando están los padres, ambos padres en casa, que mantengan un mismo lenguaje, una misma indicación, que si por ejemplo el hijo llega a decirle a la mamá, porque tal vez la mamá es más dócil, es más permisiva, y da una orden, pues el papá respalde esa orden o viceversa, ¿verdad? Correcto. Que ambos se puedan guardar las espaldas y ambos puedan verse como uno solo frente a sus hijos. Así vamos a evitar que los padres pues se les quite la autoridad. Correcto, entonces ponerse de acuerdo antes y establecer las reglas entre ellos para poder hablar un mismo lenguaje. Exactamente, la misma. Y también es importante, doctora, que dentro del ambiente familiar haya un buen ambiente, en el sentido de que no existan gritos, que no existan maltratos, que no hayan abusos, que tampoco haya negligencia, porque si tratamos de poner los límites y la disciplina en un ambiente tosco, el niño va a tener sentimientos encontrados, le va a generar frustración, le va a generar temores y pues no vamos a lograr la tarea y lo que son las ventajas de haber puesto los límites. Correcto. Entonces, este ambiente, que los padres puedan comunicarse de una manera amorosa, respetuosa, ¿verdad? Que las órdenes sean dadas con respeto, con amor, evitar los gritos. Correcto. Evitar etiquetar a los niños por haberse comportado de una manera incorrecta. Muchas veces, doctora, los padres cometen el error de decirle es que usted es un mentiroso, es que usted es un malcriado, ¿verdad? En vez de decir, no, lo que hiciste estuvo mal, dijiste una mentira. Correcto. Entonces lo que vamos a corregir es la conducta, ¿verdad? Que no está adecuada, pero no vamos a dañar la autoestima del niño, vamos a cuidar la integridad de ese niño, para que ese niño pueda crecer
Entonces, no solamente siendo disciplinado, siendo responsable, sino que también con una autoestima fuerte. Exactamente, y proyectándolos a cosas positivas, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, la responsabilidad es de los padres. Sí. Porque a veces también nos pasa, licenciada, que nos dicen los papás, los padres de familia, vaya tal vez a la escuelita dominical, donde le llaman escuelita dominical, Misión Kids o como se le llame, para que lo eduquen, o a la escuela a que lo eduquen. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, la responsabilidad primordial es de los padres, ¿verdad? Muchas veces se le dice, ya sea a maestros de escuela incluso, correcto, a usted le toca, ve a ver qué hace con ese chiquito y me lo forma porque yo no lo soporto en casa, ¿verdad? Entonces, o a los maestros de escuela dominical también se les dice, enséñales usted la palabra, cuando la responsabilidad Dios se la ha dado a los padres. Así es. ¿Verdad? Es importante que los padres tomen ese rol. Los niños se sienten amados, se sienten seguros cuando sus padres se preocupan por ellos. Correcto. El ponerle disciplina a los niños les está diciendo a los niños, tú eres importante para mí, tú eres valioso y por tanto quiero que seas formado como un adulto responsable, que el día de mañana un padre puede ver a su hijo siendo un trabajador íntegro, una persona tal vez cabeza de hogar, ¿verdad? O una esposa que sea también amorosa, que de igual manera vaya a criar a sus hijos en ese mismo patrón de crianza que fue criado, ¿verdad? Correcto. Con el amor y la disciplina con que fue criado, ¿verdad? Excelente. Entonces, motivamos, licenciada, a los padres de familia para que con la sabiduría de Dios puedan salir adelante, dejar todo temor que les ha impedido tal vez tomar esa autoridad, que con sabiduría, como les decía anteriormente, y con la ayuda de Dios, yo sé que lo van a lograr. Este programa yo sé que va a edificar a muchas personas, así que le damos gracias, licenciada, por haber estado con nosotros en este programa de Salud Integral y espero que nos pueda acompañar en un próximo programa. Claro que sí, con mucho gusto, doctora. Gracias. Ya regresamos con el segmento de salud espiritual. Estamos de regreso en este segmento de salud espiritual. El tema de hoy se llama Teme a Jehová y serás prosperado. Yo sé que usted, al igual que yo y al igual que la mayoría de las personas, quiere ser prosperado en todas las áreas de su vida. Así que nos dice la palabra en Deuteronomio 8:9. Cuídate de no olvidar a Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Si vamos a la palabra también, en el Salmo 112 nos habla de que bienaventurado, nos dice la palabra bienaventurado, que quiere decir, según el diccionario, que es afortunado y feliz el hombre que teme a Jehová. Yo sé que también usted quiere ser una persona afortunada, una persona feliz, como dice el Salmo 112. Y así que nos dice, bienaventurado el hombre que confía en Jehová. Debemos de poner toda nuestra fe, toda nuestra confianza en nuestro Dios y obedecer su palabra para ser bendecidos, para ser prosperados en todas las áreas de nuestra vida. No solamente esta bendición nos va a alcanzar a nosotros, sino que también a nuestra familia, a nuestros seres queridos. Según nos dice el Salmo 112, en los versículos 2 y 3 nos dice, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita.
Así que esta bendición de obedecer la palabra de Dios, de obedecer sus mandamientos, no solamente te alcanza a ti, sino que alcanza a tu familia, alcanza a tus hijos y alcanza a tu hogar. Nos dice en el versículo 3, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Vea qué importante, porque no solamente en el área espiritual, sino que también nos dice bienes y riquezas hay en su casa. También en el área material usted va a ser prosperado y va a ser bendecido. Y algo importante es en la parte B de ese versículo 3 dice, y su justicia permanece para siempre. Así que, como dice también el Salmo 23, el bien y la misericordia te seguirán todos los días, porque dice es para siempre. Así que los únicos beneficiados en hacer la voluntad de Dios somos nosotros, porque nos van a sobrevenir todas estas bendiciones. No solamente van a ser para nosotros, sino que vamos a dejar esa bendición de herencia a nuestros hijos. Está esa promesa ahí en el Salmo 112, en el versículo 6 dice, no resbalará jamás. Jamás quiere decir nunca, sino que esa protección, esa cobertura, ese amparo del Altísimo estará sobre ti todos los días de tu vida. La palabra también nos dice en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 2, dice, esfuérzate y sé hombre. Cuando el rey Salomón le da instrucciones, el rey David más bien le da instrucciones a su hijo Salomón y le dice, esfuérzate y sé hombre. Así que esto de obedecer la palabra de Dios, de obedecer sus mandamientos, también tiene que ver con la hombría. Qué importante es que el padre de familia también pueda tomar este rol, esta responsabilidad de guiar a sus hijos, de instruir a sus hijos en la palabra de Dios, sobre todo y primero antes con su propio testimonio, siendo una persona de integridad, siendo ejemplo para sus hijos, pueda transmitirles esta bendición de autoridad. Así que instruya también a sus hijos, como nos dice la palabra, enséñales por el camino, cuando estés en la casa, cuando vayas por el campo, donde quiera que tú estés, enséñales la palabra de Dios. Déjele esta herencia a sus hijos, instrúyalos en la palabra de Dios. Instrúyale en los mandamientos, en obedecer a Dios, para que también sean prosperados y sean bendecidos. Así que padre de familia, no deje este rol que les compete a ustedes de enseñar a sus hijos la palabra, de instruirles, de ser ese ejemplo de integridad, ese modelo que ellos necesitan seguir en esta vida tan llena de conflictos, en esta vida tan llena de tanto pecado y de tanta destrucción. Usted puede hacer un cambio, usted puede ser un canal de bendición para sus hijos, para su hogar, para su familia. La palabra nos dice en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3, dice, guarda los preceptos de Jehová, o sea, sus mandamientos de Jehová tu Dios, dice, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que tú emprendas. Así que para ser bendecidos, para ser prosperados en todas las áreas de nuestra vida, es necesario conocer la palabra de Dios para ponerla por obra, conocer los mandamientos y llevarlos cada día en nuestra mente, en nuestro corazón, para ponerlos por obra. Y si tú no conoces a este Dios que estamos predicando, yo te invito hoy para que puedas recibir al Señor Jesús en tu corazón. Di esta oración, pero dila con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu entendimiento, porque es la oración más importante que vayas a hacer en tu vida. Dile ahí, Señor Jesús, reconozco
que soy pecador, que te he fallado, pero también sé que tú moriste por mí en la cruz. Lávame con tu sangre, perdona mis pecados. Hoy confieso con mi boca que tú eres mi Señor, que tú eres mi Salvador. Te entrego mi vida hoy. Lávame, límpiame de todo pecado. Lléname de tu presencia. Espíritu Santo, llena con tu presencia a todas las personas que están viendo este programa. Inúndalas con tu santa presencia, Espíritu Santo. Y yo declaro y profetizo sobre sus vidas que a partir de hoy nunca más volverán a ser los mismos a causa de la presencia del Espíritu Santo.